Vamos a hablar con los protagonistas, vamos a hablar, como siempre en este programa, con aquellos que tienen algo para decir. Ya estoy en comunicación con Yamil Santoro, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el bloque Republicanos Unidos. Yamil, buenas tardes. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, che, acá a Bueno. pleno trabajando en varios frentes. Bueno, te agradezco mucho la comunicación, siempre nos gusta hablar con gente que se dedica a la política y en tu caso sos muy joven, así que nos gusta doblemente, te diría. Quiero arrancar por algunas cuestiones que tienen que ver con la ciudad y después, bueno, si te parece bien, hablamos un poquito de política en general. Dale. A ver, hoy tenía que ir el ministro de Seguridad, Waldo Wolf, a la Comisión de Seguridad, lo habían citado justamente para que dé información sobre lo que había ocurrido hace unas semanas con el escape de unos presos y hoy en la comisaría tercera de Valvanera se han vuelto a escapar 6 presos y bueno, se tuvo que excusar, no pudo ir a la comisión. Quería preguntarte, bueno, tu opinión sobre lo que está sucediendo con este caso puntual y si tenés alguna información de si va a ir en otro momento, qué va a ocurrir con el tema. Bueno, primero, el ministro efectivamente hoy no pudo asistir, sin embargo quedó su visita para la semana que viene, por ende eso ya tiene en principio fecha alternativa. Como segundo tema, sí tengo posición tomada en cuanto a donde creo que está el problema. De hecho, a raíz de haber investigado el tema y tratado de entender por qué estaba pasando esto, encontré que la Ciudad de Buenos Aires tiene un 95% de sus presos que no son responsabilidad de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que nosotros estamos en este momento teniendo 2.400 presos en la ciudad y, por ponerle un número simplificado, 2.200 de esos presos son responsabilidad del Estado Nacional. Y a raíz de una definición de arrastre del Poder Judicial que arrancó en la pandemia, y que eso ha llevado litigios y negociaciones y marchas y contramarchas de la pandemia hasta acá, el problema que hoy tenemos básicamente es que el sistema carcelario de la Cava se encuentra totalmente saturado, hay un 40% de superpoblación, y no es que lo digo yo, lo dice la propia Procuración Penitenciaria de la Nación, que da cuenta en sus informes de este problema, y eso lo que hace es que para una ciudad que en prepandemia tenía 90 presos, vos hoy tenés 2.400 y no tenés ni la infraestructura para guardarlo, primer problema, ni el personal capacitado para tenerlo. Digo, la Ciudad de Buenos Aires no tiene personal policial preparado para ser penitenciaria. ¿Me explico? Perfecto, perfecto, Bien. Yamil. No, adelante, perdón. Ahora, para cerrar la idea, y vos tenés arriba un 40% de gente que la que podés albergar, no tenés personal, digo, en términos de condiciones edilicias, está la gente encadenada en pasillos, en bibliotecas, en lugares donde no corresponde, además a cargo de personas que no están especialmente preparadas para esto, y además, teniendo en cuenta que la población carcelaria de la Cava está creciendo, es decir, que se proyecta que hacia el fin de año haya 3.900 presos, si Nación no cambia la cantidad de presos que se lleva por semana, básicamente estamos metidos en una situación donde casi que uno debiera sorprenderse si no hay más fuga, porque Claro. básicamente no hay dónde meterlo. Entonces, esto lo que también termina generando es, por ejemplo, que fiscales, o mejor dicho, defensores oficiales o jueces, hagan que personas que tendrían que estar detenidas no lo estén porque no tienen dónde meterlos. Entonces, todo el sistema se empieza a romper a raíz de esta decisión del gobierno nacional de no hacerse cargo de sus presos. Bien, Yamil, clarísima la explicación. Me gustaría agregar que es tal cual como lo decís, las comisarías, las alcaldías están sobrepobladas. Me consta que el gobierno de la ciudad ha intentado hacer algo paliativo, si querés, que es poner algunos módulos en determinados barrios. Bueno, ha traído mucha controversia con los vecinos. La verdad que es un tema bastante difícil de solucionar, pero lo que te quiero preguntar es, ¿qué sería lo inmediato, según tu mirada, que habría que hacer como bueno, para tratar de evitar que se sigan fugando presos?
Bueno, acá hay un tema muy simple, que es que el Estado Nacional se haga cargo de esos presos. Entonces, o Bien, los relocalice a dependencias propias o los relocalice a cárceles conveniadas con provincias donde tengan capacidad para recibirlos, o en todo caso que transfieran los recursos económicos y de personal para que esas personas estén en lugares adecuados o por lo menos con las herramientas adecuadas. Porque tengamos en cuenta que estos presos que los porteños tenemos que pagar, que reitero, no son responsabilidad nuestra, le cuestan a la Ciudad de Buenos Aires 120 millones de dólares para este año aproximadamente. Yamil, ¿crees que es político el problema? ¿Crees que la ministra Bullrich o el gobierno nacional es por alguna cuestión política, es por alguna cuestión de autonomía? ¿Dónde ves el problema? Bueno, yo creo que es más fácil tirarle el problema al vecino. Es como que vos en tu casa, en vez de ir y sacar la bolsa de basura y tirarlas en el tacho, las tirás por la ventana. Y no te haces cargo y le tirás todo al fondo del patio de tu vecino. Digo, en algún problema, en algún momento, digo, va a venir tu vecino y te va a decir, che, dejate de joder, se te carga de tu basura. Digo, en Bien, esta línea, el problema que estamos teniendo es que para el gobierno nacional es mucho más fácil por costo, porque no tienen capacidad instalada, por falta de planificación y por una serie de elementos, hoy no lo tienen resuelto. Ahora, lo absurdo, y que lo presencié yo en la audiencia porque metió un habeas corpus contra el Estado Nacional para que se haga cargo de estos presos, el propio servicio penitenciario dice, no, nosotros no los podemos recibir porque tenemos un 6% de superpoblación carcelaria. claro. Y la ciudad tiene un 40%, además como consecuencia de un, casi te diría, 95% de presos que no son suyos. O sea, no es nuestro. Bien, Entonces es bien, una locura que nosotros los porteños paguemos con plata, paguemos con seguridad, paguemos con policías que no están en la calle cuidándonos porque están haciéndose cargo de estos presos que no nos corresponden. Entonces, esto está mal. Y es lo que yo estoy ocupándome de tratar de resolverlo, además de los esfuerzos que está haciendo el gobierno de la ciudad por su parte, pero en bien, el Poder Legislativo creo que hay que resolverlo. Ahora, como una solución mientras tanto, lo que también metió un proyecto de ley es para que la Ciudad de Buenos Aires pueda conveniar con privados para que haya ámbitos carcelarios privados, es decir, bien. apoyarnos en el sector privado para poder ampliar la oferta y salir de este atolladero en el que estamos metidos ahora. Bien, estoy hablando con Yamil Santoro, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Republicanos Unidos. Como decíamos al principio, intentamos, al menos créeme que lo intentamos siempre, contarte la verdad. Hace muy poco el gobierno de Jorge Macri anunció una inversión en seguridad bastante grande, 1000 cámaras de vigilancia, 120 camionetas, 40 motos, 40 cuatriciclos y obras en dependencias policiales. Yamil, sigo en la legislatura y te pregunto, este jueves hay una sesión extraordinaria, donde se va a tratar la suspensión de las PASO. Quería saber cuál era tu opinión al respecto. Bueno, yo estoy por la eliminación de las PASO, ¿no? Digo, Bien, para mí el cambiar reglas electorales para una elección es algo que desde el punto de vista republicano me hace bastante ruido. O sea, si las PASO son buenas no hay que eliminarlas, si las PASO son malas hay que eliminarlas. Digo, no hay mucho para discutir ahí. Entiendo que hay algunos espacios políticos que no tienen las convicciones tan claras o tan definidas y en función de eso piensan más en términos de especulación, es decir, de lo que hoy me conviene o de si me amenaza tal candidato o tal espacio político. En esta línea, lamentablemente, vamos a ir este jueves a una sesión donde parecería ser que no vamos a legislar en base a convicciones, sino que muchos van a terminar legislando en base a conveniencias. bien. Eso me parece que es pobre para nuestra democracia. Ahora, como yo soy un convencido de que las PASO hay que eliminarlas, voy a votar su suspensión como un paso provisorio hacia donde creo que debemos ir, que es su eliminación definitiva. Bien, Yamil, estoy hablando con Yamil Santoro, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Republicanos Unidos. Te quiero preguntar, a ver, sobre la madre de todos los líos por estas horas, que tiene que ver con Libra. ¿Qué crees que sucedió ahí? ¿Cuál es tu opinión? ¿Milei violó la ley de ética pública? ¿Qué idea tenés vos? ¿Qué opinión? Mira, yo creo que Javier claramente cometió un error y en ese marco
por lo que lo conozco y por como creo que se maneja, no creo que haya obrado con vocación de generar el prejuicio o el daño que terminó generando, pero dicho esto, creo que ha cometido un error grave. Y grave porque tenía digo, creo que subestima el poder que tiene su palabra y las consecuencias que tiene para él y para el resto del país, livianamente empeñarla apoyando un proyecto que él mismo reconoció, del cual no tenía suficiente información. Así que yo no creo que haya violado la ley como tal, por lo menos no la ley argentina, o por lo menos la ley penal, pero a pesar de decirte esto, sí, estoy muy apenado, porque creo que uno de los elementos fundamentales del programa económico de Javier dependen de la confianza que en él tengan propios y ajenos, y creo que este tipo de cosas lo que terminan haciendo es debilitando la confianza en la Argentina y en la investidura presidencial, y eso es malo para los argentinos. Clarísimo, clarísimo, Yamil, comparto tu análisis, me parece que es digamos que es un golpe a la línea de flotación sin duda. Hay que ver en lo sucesivo que arrojen las encuestas, los analistas. Bueno, en líneas generales te agradezco muchísimo la comunicación. Vamos a seguir en contacto, si te parece bien. Dale, a disposición. Gracias. No, gracias a vos, Yamil Santoro, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Republicanos Unidos aquí en Rosca y Casta.